Como decía mi abuela, ¿para qué temerle a los muertos si los vivos te pueden hacer muchísimo más daño? Hoy les voy a contar una historia que más que fantasía es realidad. Era una vez una niña que era estudiante. No tenía dinero, tampoco tenía mucho tiempo y tampoco tenía conocimientos. Le costaba trabajo encontrar trabajo. Fue entonces que decidió tener una mejor opción: ser niñera. Era poco tiempo y era muy buena paga. Nunca lo había hecho, pero ¿qué podría salir mal? Su primer trabajo ya le había llegado. Llegó a la casa. Era una casa tétrica, era una casa oscura y vieja. Respiró profundo y decidió entrar. En ella vivía la mamá, el papá y un pequeño niño de 5 años. Ella se puso muy contenta. En su primer trabajo le iba a tocar un niño de 5 años, no un adolescente que no hiciera caso y tampoco un niño pequeño que tuviera que estar cargando todo el tiempo y además tuviera que cambiarle el pañal. Cuando vio al niño pequeño, se dio cuenta de que había tenido suerte. El niño se veía muy tranquilo y además, mientras ella platicaba con los papás, el niño se quedó dormido en el sofá. Los papás platicaron con ella y le hicieron varias preguntas. Poco a poco se agarraron confianza y decidieron dejar al niño con ella. Le explicaron que iban a salir unas cuantas horas, que no se preocupara, que ese barrio era muy tranquilo, pero que cuidara mucho al niño, porque lo amaban con todo su corazón. Los padres se despidieron y salieron de la casa. La chica, para no perder tiempo, cargó al niño. Iba muy contenta, pensando en la buena paga que tendría cuando llegaran los papás. Y además de eso, si los papás se tardaban más, las horas extras eran mejor pagadas. Entró a la habitación de la manera más sigilosa. Se dio cuenta que era la habitación del niño porque tenía un payasito en la puerta. Acostó al niño en la cama y lo arropó. Pero fue entonces que volteó. En un sillón que daba justo a la ventana había un payaso, pero no cualquier payaso. Era un muñeco de tamaño ser humano, un muñeco mucho más alto que ella si él estuviera parado. El muñeco tenía los ojos de color rojo, además tenía los dientes afilados, parecían colmillos. Ella se asustó muchísimo y pensó, ¿cómo los padres pueden comprarle muñecos tan terribles y horribles a los niños, y sobre todo a un pequeño de 5 años? Pero bueno, ella no era nadie para juzgar. Salió de la habitación, bajó las escaleras y prendió la televisión. No había nada interesante. Fue entonces que sonó el teléfono. Contestó el teléfono y no escuchó ningún ruido. Bueno, dijo. Y fue entonces que se empezó a escuchar una risa macabra, terrorífica, burlona. ¡Ay! ¡Dejen de molestar! Y colgó. ¿Qué tantas bromas pueden hacer los jóvenes de ahora? ¿Y por qué a ella? ¡Qué desagradable!, pensó. Volvió a prender la tele. Fue entonces que volvió a sonar el teléfono. Volvió a levantar la bocina y otra vez, inmediatamente, empezó a escuchar esa risa burlona. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Terrorífica, terrible. Se escuchaba maliciosa. ¡Ay! ¡Dejen de molestar! Y volvió a colgar. Pero algo ya no la hizo sentir cómoda. Después de ahí, volvió a sonar el teléfono. ¡Ah! ¡Qué miedo! Levantó la bocina y fue entonces que volvió a escuchar esa risa macabra, pero ahora más fuerte, más burlona. Sintió en algún momento que la risa
no solo estaba en el auricular, sino estaba atrás de ella. Fue entonces que colgó el teléfono, pero en ese momento escuchó un ruido en la habitación del niño. No esperó más tiempo. Subió las escaleras, entró a la habitación y el niño estaba tranquilo, dormido, igual como ella lo había dejado. ¡Ay, qué tranquilidad! Pero entonces volteó. En el sillón estaba el payaso, pero esta vez con una sonrisa muchísimo más grande. No, no puede ser. Ella vio al payaso y hasta sintió que se movió ligeramente. Le dio muchísimo miedo. Cerró la puerta y bajó corriendo. ¡Ay! Ya me asustaron esas llamadas. Pero entonces volvió a sonar el teléfono. Contestó el auricular. Y fue entonces que escuchó otra vez esa risa macabra. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ella se llenó de miedo. Algo no estaba bien. Colgó el teléfono y fue entonces que decidió llamar a la policía. Inmediatamente marcó el número. Contestó la operadora. Era un oficial. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿En qué te puedo ayudar? Ella le contó toda la historia. Entonces ella le dijo, la oficial, que no se preocupara, que había muchas bromas que a veces, cuando veían que alguien se asustaba, le hacían más bromas como esa, pero que estuviera tranquila, que para que estuviera con más calma, iba a detectar de dónde venía la llamada, que colgara, que inmediatamente supiera algo, la oficial le marcaría a ella. Ella un poco más tranquila decidió colgar, y fue entonces que volvió a sonar el teléfono. Pensó, ¿era el oficial? Levantó la bocina y se escuchó otra vez. Ja, 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 ja. Dios mío santo, ¡ya! ¡No me molestes! ¡Te odio! ¡Déjame! Gritó ella y colgó el teléfono. ¡Ya! Fue entonces que se sentó, le subió lo más que pudo a la tele y trató de relajarse. Pero entonces se escuchó un ruido en la parte de arriba. Corrió, corrió, corrió. ¿Había alguien? El niño estaba bien. Y entonces abrió la puerta. El niño estaba bien. ¡Ay, qué tranquilidad! Pero volvió a voltear y vio al payaso. Pero esta vez el payaso estaba con los brazos abiertos. ¡Qué extraño! Si antes estaba con los brazos cerrados. Dios. No, no puede ser. No puede ser. Volvió a bajar inmediatamente. Algo extraño estaba pasando. Volvió a sonar el teléfono. Ella ya no podía más. Tenía muchísimo miedo. Contestó y dijo, ¡ya, desgraciado! ¡Déjame de hacer bromas! ¡Ya no puedo! ¡Ya, ya! Y entonces una voz familiar sonó. Era la voz del papá. Le dijo, tranquila, ¿qué tienes? Nada, señor. Es que desde que llegué han hablado para hacerme bromas y en verdad ya estoy muy molesta. Tranquila, no pasa nada. Pero bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Solo una cosa, señor. ¿Su payaso lo puedo mover? Porque la verdad me da mucho miedo. ¿Qué payaso? Contestó él. El payaso de tamaño de hombre. El payaso que está sentado en la habitación de su hijo. Y entonces el papá le dijo, niña, niña, yo no tengo un payaso. Y fue entonces que el papá le dijo, hija, nosotros no tenemos un payaso. La conversación se cortó inmediatamente. Fue entonces que sonó otra vez el teléfono. Ella lo volvió a contestar y era la oficial que le gritaba asustada, ¡sal de ahí! ¡Sal de ahí inmediatamente! Las llamadas vienen de la misma casa, pero de la parte de arriba. La realidad puede ser muchísimo más terrorífica que la fantasía.